Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto saludarlos. Espero se encuentren bien ahora con todo esto del confinamiento y reciban un abrazo virtual. Y hace un tiempo, hermanos, nuestro pastor comentaba que la iglesia no se abrirá hasta que estemos en semáforo verde. Y pues bueno, viendo la situación como está, pues con esta nueva modalidad damos gracias a Dios. Esta nueva modalidad de estar reunidos para alabar y glorificar el nombre del Señor, y ahora pues celebrar los 69 años, un 69 aniversario de nuestra amada iglesia Belén, que aunque no estemos ahí, pues sí estamos reunidos mediante esta tecnología. No nos podemos abrazar, no nos podemos platicar, pero pues yo creo que todos estamos en un mismo sentir, hermanos. Yo así lo creo. Y de antemano, hermanos, agradezco que ustedes estén conectándose. Y bueno, espero que sea de bendición para ustedes esta reflexión. Yo le puse un nombre, se llama El secreto de los memoriales. Y vamos a empezar. Nuestro pastor ya oró y confiamos en que el Señor nos va a dar la palabra y que Él va a hablar, no yo, hermanos. En Primera de Samuel 17:54 dice así: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver todo esto? O sea, ¿o por qué la agresividad? Pero miren, hermanos, es un detalle espectacular que aparte muchas veces pasa desapercibido. Y yo estaba viendo esto y a muchas personas que, bueno, nos gusta, o personas que les gusta encontrar así como que secretos, yo decía, ¿por qué si le cortó la cabeza, se la llevó? Y todavía David, yo no sé si feliz o no sé, llevándose la cabeza de Goliat, todavía se llevó sus armas a su casa, se puede decir. Entonces dice uno, bueno, como que ¿para qué me llevó algo? Y lo van a entender ustedes, se van a dar cuenta la razón de por qué se las llevó en el transcurso de esta reflexión. Yo no sé, me imagino que la cabeza se la llevó así como para exponerla en alguna plaza en Jerusalén, no sé, es mi pensamiento. Pero era un símbolo de la victoria de David sobre el gigante y sobre los filisteos, pero las armas de Goliat pues, se las llevó y me imagino que se las colgó en alguna pared o no sé. Eso es lo que yo creo, no lo dice la Biblia, pero bueno, leyendo este texto digo, bueno, algo hizo con esas armas. Lo que sí creo es que fue un símbolo de una victoria que tuvo David sobre un gigante y sobre los filisteos sobre todo. Y dígame usted, por ejemplo, cuando usted se pone a escombrar algún mueble, encontramos algunas cosas que ya ya tienen tiempo, fotografías, a lo mejor juguetes de nuestros hijos, o hasta de nosotros. De hecho, voy a balconear a mi esposo. Él tiene un tren que su papá se lo compró antes de nacer, hermanos. Pues no me preguntan, pero todavía lo tenemos. O sea que todavía es una antigüedad que, bueno, lo estamos esperando para el precio de la historia, hermanos. Y bueno, a veces digo, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué guardas eso? Pero es un recuerdo que para él dice, mi papá me lo compró antes de que yo naciera. Y muchas veces, yo creo que muchas veces, los mexicanos, sobre todo los latinos, somos muy afectos a eso, a guardar cosas y decimos, algún día me va a servir, algún día me va a servir. O simplemente tenemos recuerdos de eso que guardamos, hermanos. Entonces, como les comento, al escombrar las cosas nos damos cuenta y vemos fotografías y toda esa clase de cosas que nos traen recuerdos. Y no sé si ustedes han visto ahora en la página de Belén, que han subido fotografías, no sé si es el pastor o algún otro hermano, que son fotografías, creo que de los años 80, algo así, donde vemos a los hermanos, lo digo porque, bueno, entre esos está mi esposo, cuando él era joven y bello. Pero bueno, es una fotografía donde cuando él lo ve, por ejemplo, él lo ve, o ve la iglesia cuando se empezó a construir, a mí luego me platica y me dice, es que estaban estos hermanos, o estaba el hermano tal,
Y me platica todas esas historias o remembranzas que él tiene y que no se le olvidan, hermano. Y yo creo que a muchos hermanos que son de la Iglesia Belén, ellos también recuerdan todo eso cuando empezó la iglesia a construirse y que gracias a Dios mañana cumpliremos 69 años, nuestra iglesia cumplirá 69 años y es un aniversario hermoso que aunque estemos virtualmente, pues estamos felices por eso, hermanos. Entonces, si bien es cierto, dicen que recordar es volver a vivir, sí, hermanos, es cierto. Cuando ustedes ven fotografías o el recordar alguna cosa que hemos vivido, lo volvemos a vivir. Pero también no todo conviene, hermanos. No todo conviene. Hay cosas que no quisiéramos recordar porque nos hicieron daño. Y ahí es donde está el punto de no recordar esto porque hay un daño en nosotros. Si lo recordamos, lo volvemos a vivir, ese daño que nosotros ya habíamos de alguna manera, se había cicatrizado, vuelve a resurgir, vuelve a sentirse tal vez el mismo coraje, el mismo odio, el que genere ya una raíz de amargura en nuestras vidas, hermanos. Entonces, recordar es volver a vivir, pero no todo conviene, hermanos. Entonces, yo, por ejemplo, estaba viendo que al manejar un auto, yo no sé manejar, pero al manejar un auto, dice que al conducirse, si siempre se ve por el espejo retrovisor, corren el riesgo de sufrir un accidente. Entonces, no siempre se tiene que ver por ese espejo, sino siempre hay que mirar 95% hacia adelante y 5% para atrás. Si de tema de conducir o de conducción se trata, hermanos. Entonces, en la vida es exactamente lo mismo. Uno tiene que mirar mucho para adelante, pero de tanto en tanto hay que mirar un poco hacia atrás. ¿Por qué se los digo? Porque usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, pues la memoria opera en favor de avanzar o también de detenernos. Los que estudiaron psicología o que están estudiando psicología no me dejarán mentir. Nosotros nos podemos mantener en un solo punto porque la memoria ahí nos mantiene. Pero si nosotros dejamos eso hacia atrás, el que los psicólogos dicen, hay que sanar esa parte, dejarlo ir, nosotros podemos avanzar. Yo no estoy hablando de psicología porque no sé cuáles son los términos que utilizan, pero al platicar yo con mi hermana Dulce, luego ella me platica esa clase de cosas que, bueno, no entiendo bien, pero sí me quedan un poco claras. Entonces, ¿nos sirve para avanzar o también nos sirve para detenerlos? Así es la memoria, así es el pensar en lo anterior o pensar a futuro, hermanos. Les voy a platicar algo que como testimonio a mi hija Gesarela, ahora que estuvo mal, porque gracias a Dios ya se ha estado recuperando, tuve que llevarla al gastroenterólogo porque ya no soportaba su estómago ni el agua. Entonces, todo fue que fuimos al gastroenterólogo, le preguntó, ella le comentó todo lo que sentía y bueno, y el gastro le dijo, lo que tú tienes es una dispepsia, pero la dispepsia la está manejando tu memoria. ¿Por qué? La dispepsia es como si fuera colitis y al mismo tiempo gastritis. Entonces, le dijo, tu memoria, tu mente es lo que está trabajando sobre tu estómago. Tan es así, hermanos, que cuando nosotros estamos preocupados o nerviosos como yo ahorita, tenemos un dolor en el estómago. O cuando pensamos en algo que tenemos que ir a ver, pero que lo desconocemos, viene un dolor en el estómago. Ah, pues eso es lo que está generando que nuestro estómago esté recibiendo y trabajando de más con esos jugos gástricos que nosotros tenemos. Bueno, pues entonces, eso que el médico le dijo, yo me quedé pensando y dije, es verdad, porque el médico le dijo, mira, tú estás viviendo un presente, pero te preocupa el pasado y te preocupa el futuro, de tal modo que no puedes vivir el presente. No puedes hacer nada para resolver el pasado, ni puedes resolver nada porque no sabes qué va a pasar en el futuro y por lo tanto no vives el presente. No sé si me explico, hermanos, pero bueno,
Eso es lo que el médico le comentó a mi hija y dije, sí es cierto. A veces vivimos con el pasado y estamos siempre diciendo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Pero también hay un dicho en el mundo que dicen que el hubiera no existe. El hubiera es consuelo de tontos, es lo que manejan en el mundo. Y a veces es cierto, hermanos, manejamos eso. Entonces, cuando mi hija se dio cuenta de eso y que yo platiqué con ella, digo, hablamos, oramos, le pedimos al Señor y yo le dije, hija, no puedes estar viviendo con tu pasado ni que qué va a venir en el futuro porque no estás viviendo el presente. Aparte, Dios tiene el control de toda nuestra vida y Él maneja todo lo que está sucediendo y todo lo que sucedió, pero Él quiere que nosotros avancemos, pero también que no olvidemos lo que ha hecho anteriormente. Entonces, hay gente que mira siempre hacia adelante, hermanos, pero cometemos el error de olvidar la fidelidad de Dios, olvidar los milagros, que tenemos que olvidar el pasado, pero debemos de estar siempre presente los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Siempre nos dicen, mira hacia adelante, no mires hacia atrás, pero también la Biblia dice que la memoria nos ayuda para recordar quiénes somos y de dónde venimos. Sin la memoria, hermanos, perdemos la fe y lo peor de la situación es que olvidamos la fidelidad de Dios. Nunca debemos de olvidar de dónde Dios nos sacó. Hemos olvidado levantar memoriales. El significado de memoriales, hermanos, es en memoria de algo o de alguien, como lo que pasó en Estados Unidos en el 11 de septiembre, se cayeron las Torres Gemelas. Pusieron un memorial ahí, pero fue en memoria de todos los que fallecieron. Entonces, nosotros debemos de levantar memoriales, pero no esa clase de memoriales de levantar un muro, levantar una estatua. No, hermanos. Yo no estoy hablando de esa clase de memoriales, porque yo no estoy hablando de idolatría. Eso sería idolatría. Entonces, lo que yo estaba viendo, yo decía, bueno, no sé si se han preguntado, imagínense a los hombres que aparecen desde Génesis hasta Apocalipsis. En algún momento, ellos levantaron memoriales. ¿De qué manera? Pues de lo que le sucedió a cada uno de ellos. En esos momentos históricos, cruciales, determinantes, como cuando nosotros vivimos situaciones complicadas de enfermedad, ahora con este confinamiento, con esta pandemia, con esta enfermedad que le platicaba a mi mamá y le decía, es cruel esta pandemia, esta enfermedad es cruel, porque ahora que falleció mi tía, la que vive aquí enfrente de la casa de ustedes, a mi tía no la pudieron ver más que detrás de un vidrio y no pudieron despedirse mis primas de ella. Pero lo grandioso de esto también, hermanos, es que Dios les está dando la oportunidad a mucha gente. Y en eso lo cuento a mi tía, porque mi tía tuvo la oportunidad de al final de todo, pedirle perdón a Dios. Y nosotros por fe creemos que ella hizo aceptó al Señor como su Salvador. Y por lo tanto nosotros creemos que por fe mi tía está ahora, como dice nuestro pastor, pasando lista. Es cruel porque pues no hay nadie quien pueda estar con ellos, no hay un velorio como antes, o si los hay poca gente, se debe de controlar. O sea, hay cosas que se pone uno a pensar y que dice qué efímera es la vida. Pero Dios es soberano y Dios es quien decide las cosas, hermano. Entonces, cuando familias así viven esa situación crucial, determinante, es muy difícil que ellos puedan olvidarlo, pero a la vez levantan un memorial como mis primas, que van a recordarlo siempre, pero lo van a recordar como que mi tía aceptó al Señor Jesucristo en su vida y la promesa de Dios es que vamos a estar con Él, porque así lo dice la Biblia. Entonces, regresando a todos los hombres que yo decía, bueno, de Génesis, Apocalipsis, tantos hombres que hay,
Por ejemplo, Abraham. Yo creo que él regresó al monte Moriah, donde Dios no lo dejó bajar al final el cuchillo sobre su hijo, porque ustedes conocen la historia. Él pidió la vida de su hijo, de Abraham, que lo sacrificara de alguna manera, pero al final de las cosas, al final de todo esto, al final de la historia, Dios no permitió que cometiera eso, que entregara la vida de su hijo. Yo creo que Abraham regresó a ese monte y dio gracias a Dios por esa situación que vivió, porque al final de eso le permitió la vida a su hijo y él estuvo bien delante del Señor. Ahora, por ejemplo, cuando, bueno, que Dios dijo que no lo hiciera, o Jacob, que iría de vuelta a acampar en Betel, ¿recordaría Jacob dónde cambió su nombre, que fue por Israel? Hasta dónde él un día recibió ese nombre. Yo creo que sí, yo por ejemplo sí regresaría, donde digo, pues ahí me cambió, yo me llamo Reina, pero Dios me dijo, no sé, que me iba a llamar Ruth, por ejemplo. Es un ejemplo, hermanos. Pero fue Dios quien lo cambió, entonces esa es la importancia, hermano, de los cambios que Dios hace en nuestra vida y que es un memorial, que estamos recordándolo siempre, que no nos olvidamos. Fue pasado, sin embargo, lo vivimos ahora en el presente y es un memorial para nosotros de no olvidar lo que Dios hizo en nuestro pasado, pero que ahora es una bendición para nosotros en nuestro presente. Aclaro de nuevo, hermanos, no es idolatría lo que yo les estoy explicando ni es diciendo. Por ejemplo, Pedro, yo creo que él remó hasta donde un día caminó sobre las aguas. Y yo creo que les platicó a los demás personas, diciéndoles qué había sucedido. Yo no sé, es mi forma de pensar, en el que alguna vez él caminó sobre las aguas. Y yo creo que también nosotros podemos pensar en que si vivimos una situación, podemos volver a vivir otro problema y otro y otro y otro, y cada vez que el Señor nos ordene, hermanos. La memoria, hermanos, trae la fidelidad. Tendemos mucho a olvidar las cosas, sobre todo cuando tenemos los problemas, decimos, los olvidamos. Pero lo que no debemos de olvidar es la solución, la respuesta, que fue en el momento preciso, porque Dios no llega tarde. Siempre mi hija Jimena dice, Dios no llega tarde, Dios llega en el momento perfecto y exacto que nosotros así lo necesitamos. Como hoy, por toda esta contingencia, hermanos, mucha gente se quedó sin empleo, y si llega una persona y nos ofrece ese trabajo, milagrosamente, porque ahora ya, pues con esta situación, cada día vemos milagros en nuestra vida, aunque unos los ve pequeños, yo creo que son grandes, porque simplemente el que Dios no nos deje sin comer es un milagro muy grande, hermanos. Es un milagro que podamos como madres darles de comer a nuestros hijos, y sobre todo los que tienen hijos pequeños. Ellos se sientan y no saben de dónde viene la comida, ni si hay dinero, no. Pero nosotros vemos la mano de Dios de que no nos deja sin comer en ningún momento. Nomás véanos que cada día engordamos más, hermanos, y todos decimos lo mismo. Entonces, no nos quedamos sin comer y aquí está la prueba, hermano. En esto de que alguien llegara y nos ofreciera un trabajo, dice uno, gracias a Dios, estamos agradecidos unos cuantos días. Pero después empieza el problema de, es demasiado trabajo, es poco sueldo, no, y empieza el ser malagradecido, hermanos. Empieza a no dar gracias a Dios por ese trabajo que, como le digo a mis hermanas, gracias a Dios ustedes tienen trabajo, muchos quisiéramos tener un trabajo fijo, donde no tuviéramos, pues, estar de alguna manera preocupados. Sí, mi hermana, por ejemplo, mi hermana Guadalupe, tiene que salir a trabajar. Ella está en un cierto riesgo como muchos hermanos, pero estamos siempre orando por nuestros hermanos que salen a trabajar, mi esposo que sale a trabajar también, la pastora que sale a trabajar y que gracias a Dios nos ha guardado a todos, porque hasta uno también que tiene que salir a comprar cosas, también Dios nos guarda, hermanos.
Entonces, eso es lo que debemos de agradecer a Dios. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántas personas han muerto sin conocer al Señor? Porque por lo menos decimos, bueno, si nosotros morimos, sabemos a dónde vamos, pero hay gente que no sabe a dónde va. Y como le digo a mis hijas, la gente que muere sin el Señor no hay de otra. Va al infierno si no recibió al Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Eso debemos de tenerlo bien claro, hermanos. Y yo creo que todos lo tenemos. Entonces, ahora con esto del COVID, si estuviera en un hospital, yo por ejemplo veo, no sé, yo creo que todos saben, mi hermano Miguel se contagió, mi cuñada Ernestina se contagió, mi hermana Dulce se contagió. Gracias a Dios, hermanos. Yo estoy muy agradecida con el Señor porque ellos están bien. Sí, todavía tienen secuelas en su cuerpo, porque el COVID deja secuelas, pero también sabemos que si Dios lo permitió, Dios termina la obra perfectamente, perfectamente. Y yo confío en el Señor que así terminará bien mi hermana Dulce y mi cuñada, mi hermano, y todos los que han estado enfermos también. Nosotros oramos por todos ellos para que Dios restaure completamente los pulmones, porque es donde más ataca esta enfermedad. Entonces, ¿ustedes creen que, por ejemplo, los hermanos que estuvieron hospitalizados, mis hermanos no, ni mi cuñada estuvieron hospitalizados, pero los hermanos que estuvieron hospitalizados, ¿ustedes creen que no regresarían o no le dirían a la gente, yo estuve en el hospital, no sé, X, y me estuve debatiendo entre la vida y la muerte? De ahí, hermanos, él pudo haber dicho, yo pude haber ido de ahí del hospital a la morgue. Pero ¿sabe qué? Dios tuvo misericordia de esos hermanos que salieron de ese hospital, porque Dios así lo decidió, porque Dios tuvo misericordia de ellos. Los que no, hermanos, Dios sabe por qué. No sabemos cuál es la mente de Dios para nosotros, porque ni siquiera la entenderíamos. Entonces, eso, hermanos, es hacer un memorial. Eso es hacer un memorial. El que no se les olvide, el que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos ha estado restableciendo, de dónde Dios nos ha ayudado financieramente, en salud, en todo, hermanos, en todo. Debemos de ser personas agradecidas delante de nuestro Dios. Hoy debemos de enseñar a nuestros hijos también a ser agradecidos por lo que Dios les ha dado. Nosotros en la niñez vivimos una situación, ellos están viviendo ahora otra, muy diferente. Es bueno, hermanos, que cuando tengamos una crisis de fe, hay que recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Hasta con un himno o con una canción, nosotros podemos recordar cuando vivíamos ese problema y la preocupación o la crisis que teníamos, o también un buen momento, ¿por qué no? Lo recordamos, en ocasiones nos olvidamos de himnos que tienen un significado para nosotros. En la iglesia, cuando nos reuníamos, hermanos, y ustedes lo sabrán también, y cantábamos himnos de adoración, dígame si no cambiaba la atmósfera en la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque ese himno que se cantaba tenía que ver con ese momento en nuestras vidas, nuestra historia. Tiene que ver con la fidelidad de Dios, tiene que ver con la presencia de Dios moviéndose en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Solo piense qué himno le trae paz, hermano, en la tormenta que vivió o que vive también. ¿Qué tal el de Jesús es mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo? Ese himno es muy bonito. Y a lo mejor a usted dice, pues sí, sí lo he escuchado. Pero para mí, personalmente, yo, Reina, para mí es un himno que me encanta. Porque no nada más es un Dios como un ser que nos creó, que nos salvó, que entregó su vida por nosotros, sino que aparte es un amigo y que aparte camina con nosotros y que por si fuera poco, se queda con nosotros. Cuando Jacob peleó con el ángel y le saca el muslo de su lugar, así quedó de por vida, hermanos. Él no habla de que se le arregló ni nada, bueno, yo no lo encontré, sáquenme de la duda, pero hay momentos que Dios nos tiene que marcar. Para Jacob,
esa fue su marca, esa fue su cicatriz. ¿Y sabe qué? Es un sello indeleble en nosotros, hermanos. A mi hermana Dulce, a mi hermano Miguel, a mi cuñada Ernestina, están sellados con esa marca que Dios les permitió pasar. Les puedo asegurar que jamás van a olvidar la situación que ellos vivieron. Pero todo fue para bien, porque como mi hermano decía, yo no buscaba al Señor antes, yo no iba a la iglesia, para mí todo solo era trabajar, trabajar, trabajar. Pero con esto que él pasó y mi cuñada han tenido un reencuentro con el Señor Jesucristo. Han empezado de nuevo, hermanos, pero tienen un memorial en su vida, como muchos podemos tener. Entonces, a veces ese sello indeleble, Dios lo permite, Dios nos sella, para que nunca nos olvidemos de lo que sucedió por buscar una bendición o también por movernos de la voluntad de Dios. Hay marcas que nunca se olvidan y sabe, en algún momento hay que salir de esa cárcel. Si miramos siempre por el espejo retrovisor, podemos accidentarnos, hermanos. Si nos quedamos sin olvidar, puede quedar hipotecado nuestro futuro y estaremos atados a nuestro pasado. Y esto no nos va a dejar avanzar, hermanos. El problema de la humanidad es que recordamos lo que deberíamos olvidar y olvidamos lo que siempre deberíamos recordar. Esto creo que nuestro pastor lo debe de saber mejor, nuestro pastor y nuestra pastora, porque siempre llegan o llegamos personas con ellos viviendo, recordando lo que debíamos olvidar. Me abandonó, me golpeó, no me saludó, me dijo, me hizo, etc. El Señor dice, deja eso atrás y recuerda mi fidelidad. Y uno le puede preguntar a Dios, a muchas personas, Dios te bendijo. Y ellos dirán, sí, Dios me bendijo. Pero también me puede decir, pero después otra vez me fue mal. ¿Se da cuenta que siempre vivimos recordando lo que no tuvimos en algún momento? Esto es atarnos a nuestro pasado, hermanos. Porque los memoriales de Dios nos ayudan a continuar. A David, al ver las armas de Goliat, le recordaban que su Dios hace caer a los gigantes. Dígame si no es para tener un memorial. Y si tenemos un Dios que hace caer a los gigantes, entonces, ¿a quién le vamos a temer, hermanos? En Éxodo 13:3 dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Y en Éxodo 13:8-9 dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte Jehová te sacó de Egipto. Podemos ponernos una pulsera, un collar, a lo mejor todos los que vamos a Belén nos ponemos un collar, o cuando es el aniversario que nos ponen aquí un post-it, o no sé. Pero sabemos que somos de la iglesia Belén y que ese día que traemos aquí el post-it, o el pin, o el recuerdo, o la pulsera, todos nos sacó Dios de la casa de servidumbre y todos nos reconocemos que somos de Belén, que estamos en un aniversario, en una fiesta, y que muchos, que aunque traigan la pulsera, no han salido de la casa de servidumbre, pero a eso van, hermanos, a tener un memorial en su vida. A eso es a lo que van en ese aniversario de nuestra iglesia. Y mañana, que es nuestro aniversario, vamos a orar para que Dios ponga más hermanos o más personas que estén conectadas y que vengan por ese memorial y que tengan una pulsera y sobre todo en su corazón, que tengan un memorial de un 69 aniversario de la Iglesia Belén. Hay cosas que yo creo que es muy importante enseñarles a nuestros hijos. Platicarles de cómo fue nuestra vida en la niñez. Cuando les platico a mis hijas, ellas no pueden creer muchas cosas que nosotros vivimos. Mis padres no eran cristianos, mi papá era alcohólico, mi mamá era muy grosera,
perdón mami, me estás viendo, pero era muy grosera. Hablaba muchas groserías, entonces, pero doy muchas gracias a Dios, hermanos, muchas gracias a Dios. Muchos hermanos que los conocen, nuestro pastor los conoce. Doy gracias a Dios por ellos porque ahora ellos no pueden estar ni un momento si no predican la palabra. Ahorita, bueno, están encerraditos, pero cuando nosotros vamos de vacaciones con ellos, siempre decimos, ¿dónde está mi mamá y mi papá? Si ustedes los buscan, hermanos, a lo mejor están allá, sentados, con otra gente que ni conocemos, pero ellos ya están hablando de Dios. Ya están hablando de la salvación. Y por eso yo doy gracias a Dios. Y para mí eso es un memorial en mi vida, hermanos. Yo sé que viví un bullying en mi niñez. Yo sé que no tuve muchos abrazos de mi madre ni de mi papá. Pero sé también lo bueno, que el memorial que Dios permitió, que mis padres fueran cristianos y que Dios, gracias a Dios, son misioneros. Yo con eso estoy feliz. Es un memorial que para mí me recuerda que nosotros debemos de predicar también y que debemos de seguir adelante diciendo lo que Dios hizo en nuestras vidas, enseñando nuestros memoriales a cada uno de nuestros hijos para que ellos tengan ese legado y también ellos platiquen sus memoriales en un tiempo en que ellos puedan así, Dios les permita hacerlo, hermanos. Platíquenles su vida, platíquenles, para que ellos vean ahora las bendiciones que ellos están disfrutando, no es por ellos, hermanos, y no es por nosotros. Es porque Dios así lo quiso, es porque la bendición de Dios es grande, porque la fidelidad es Dios y porque Dios tuvo misericordia de nosotros como sus padres. Entonces, hay que enseñarles eso a la otra gente y sobre todo a nuestra familia y a nuestros hijos, porque ellos deben de tener ese legado, hermanos. Ellos deben de decir de dónde nos sacó el Señor. Ahora, hermanos, estas bendiciones, como les comento, no son por nuestros propios medios, son por la fidelidad de Dios, porque Dios así lo quiso, porque Dios es fiel, porque Dios con su mano fuerte nos sacó de casa de servidumbre. Y además de todo esto, lo pegamos a la palabra de Dios, que dice que Él es fiel hasta el último día de nuestras vidas. Él no cambia, hermanos. Entonces, yo quiero memoriales de la fidelidad divina, de lo que Dios hizo y de lo que Dios puede hacer en mi vida, hermanos. Y estoy agradecida con Dios por esta bendición. Es otra razón para tener un memorial más en mi vida, porque es una bendición para mi vida el estar predicando, el estar platicando de la palabra de Dios, una parte de mi vida, y creo que es un memorial más en mi vida esto, el poder transmitir y hablar de la palabra de Dios. Y otro himno que me gusta mucho, hermanos, dice, Dios, cuán grande es tu amor, tu gran amor por mí. Eso, hermanos, nos debe de bastar. Para mí, me encanta ese, porque se da uno cuenta del amor que Dios, que sin merecerlo, como el himno que cantó Michelle, que sin merecerlo, nosotros lo obtenemos a pesar de, porque Dios es nuestro Padre, porque Jesucristo entregó su vida por nosotros. Entonces, Nehemías, hermanos, cuando veía los muros en Jerusalén y vio que un día sus obreros estaban cansados porque 3 reinos los atacaban para no construir esos muros, Nehemías dijo, ¿por qué no trabajan con una mano y con la otra llevan una espada? Esto debe de ser muy difícil, hermano, porque dice uno, o me concentro en esto o me concentro en esto otro. Así que en ocasiones tenemos que hacerlo también nosotros, hermanos. Trabajar y pelear al mismo tiempo, como ellos, como los trabajadores que estuvieron de Nehemías. Así debemos de ser. Debemos de estar trabajando, debemos de estar orando y debemos de pelear al mismo tiempo por una bendición o al mismo tiempo en la vida de hoy en día debemos de estar trabajando y al mismo tiempo pelear para obtener recursos, porque también no podemos estar sentados y decir, bueno, pues Dios es mi proveedor y a ver quién llega con comida. No, hermanos, tenemos que salir a trabajar. Yo creo que todos lo estamos haciendo. Yo creo que todos tenemos que estar viendo de dónde
Dios nos da la sabiduría para obtener recursos. Los que salen a trabajar se enfrentan a trabajar y pelear al mismo tiempo, a lo mejor invisiblemente, con toda esta enfermedad, con unos compañeros que no sabemos si están contagiados o no, pero así es, debemos de estar trabajando y pelear al mismo tiempo. Por último, hermanos, hoy estoy hablando a todos aquellos que están cansados de esperar algo. De ahora con esta contingencia, tal parece que no hay un futuro, hermanos. Para mucha gente eso es lo que yo he platicado con mucha gente y dice, tal parece que esto no hay un futuro porque no se sabe. A veces no sabemos ni qué fechas estamos viviendo, si es sábado, domingo, lunes, no sabemos por el confinamiento que hemos tenido. Pero en esta ocasión, hermanos, yo quiero contestarles como Nehemías le dijo a sus trabajadores. No tengan temor del enemigo. Recuerden quién es nuestro Señor, grande y temible. Recuérdenlo. En Deuteronomio 1:29 y 30 dice, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Eso es lo que Dios nos dice hoy, hermanos. Existen 250 veces en la palabra de Dios que dice, recuerden. Hermanos, hay que estar recordando siempre que Dios nos dice. Para cada situación, Dios tiene una respuesta, pero a veces nos hace falta leer más la palabra de Dios. Y estoy hablando de leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, de tarea, hermanos, recuerde y escriba todos los memoriales que Dios ha escrito en su vida. Sea agradecido siempre y no debemos de olvidar que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios temible y que Él pelea por nosotros. Y sobre todo, hermanos, no debemos de olvidar de dónde Dios nos sacó. De la casa de servidumbre, pero en la vida nos sacó, a mucha gente sacó del alcoholismo, de la prostitución, del homosexualismo, de la pornografía, de la perversión, de ser pedófilos, de ser muchas cosas. Y simplemente somos pecadores de todo, pero Dios nos sacó de ahí, hermanos. Eso es lo que no debemos de olvidar. Hacer memoriales en nuestra vida de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por muy pequeño que sea, hermanos, hay que levantar un memorial en nuestro corazón y sobre todo en nuestra mente. Que no se nos olvide el pasado, pero el pasado, bueno, se puede decir, no el malo, no el que nos vuelva a herir nuestro corazón, el que nos haga retroceder. Eso sí hay que olvidarlo, hermano. Lo que no hay que olvidar es lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, espero que esta reflexión haya sido de bendición y edificación para su vida. Me dio mucho gusto saludarlos por este medio. Espero que Dios les siga bendiciendo, que Dios los guarde en estos tiempos difíciles. Reciban un saludo de toda la familia Durán, de la que vive aquí en esta casa, y reciban un abrazo. Y Dios quiera que pronto nos volvamos a reunir, hermanos, para alabar nuevamente. Y perdón si dije palabras que no debí, pero el Señor es quien me dio esta palabra. Y vamos a orar para que Dios quite de nuestra vida todo lo malo y sobre todo que Dios ponga agradecimiento en esto. Amantísimo Dios y Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque tú permitiste que yo hablara estas palabras. Yo te suplico, Señor, que tú pongas en cada corazón esa edificación, Señor, que yo espero que tengan, Señor. Tú, Padre, pon palabras, pon pensamientos, haz memoriales en cada uno de mis hermanos que están en esta transmisión, Señor. Recuérdales de dónde los sacaste, recuérdales qué ha pasado en su vida, recuérdales que tú eres un Dios fiel, Señor, pero también eres un Dios justo, mi Dios. Y en esta hora yo te suplico por cada uno de mis hermanos que están en esta transmisión, que tú seas con ellos, que los sigas guardando, que sigas ayudándoles a seguir adelante, que no recuerden lo malo, Señor, sino lo bueno, aunque sea en el pasado, Señor.
para poder avanzar en tu palabra, Señor Jesucristo, porque sin ti nada podemos hacer, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias por permitirme esta oportunidad, Señor, de hablarle a mis hermanos. Gracias, Señor Jesucristo. Quita todo lo que esté estorbando en nuestro corazón y en nuestra mente y permite que podamos avanzar hacia lo que tú quieres que sea cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por los méritos que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Bye.